Vamos a comenzar con la clase de hoy. Sí, gracias por estar acá con la puntualidad que corresponde. ¿Ya? Vamos a comenzar. ¿Se ve? Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, listo, muy amable. Bueno, nos encontramos ya en la semana 3 del curso Lenguaje y Realidad Social, ¿no? Organizado por CERCEU, la unidad de posgrado de San Marcos, perdón, la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Semana 3 ya estamos como que a la mitad del curso. Recuerden que el curso tiene 6 semanas en total y que nos vemos todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Y el enlace que estamos usando desde la segunda semana es el mismo enlace que ustedes creo que han recibido la semana pasada. Va a ser el mismo enlace. ¿Ok? ¿Todo conforme? ¿Sí? ¿Todo conforme? Sí, sí. Ya, listo, gracias. Bueno, estamos semana 3. El título de esta semana es Análisis del discurso. Vamos a comenzar también a explorar la esfera mediática, que en realidad ya lo hemos ido haciendo, no en la semana 1 y en semana 2, no diríamos que hemos analizado, pero sí lanzado ciertas intuiciones. Entonces, a partir de la clase de hoy, yo voy a compartir herramientas teórico-analíticas que nos van a ayudar a asentar, nos van a ayudar a, precisamente, a analizar. Porque no basta con lanzar intuiciones o primeras impresiones. Se requiere justificar. Y una manera de justificar es por medio del análisis lingüístico. El análisis del discurso requiere análisis gramatical, requiere análisis lingüístico. Pero ese análisis es necesario, pero al mismo tiempo insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace análisis del discurso con rigurosidad y con profundidad, eso implica un trabajo interdisciplinario. Y espero que con la clase de hoy y lo que veamos también en la semana 4, nos percatemos de los porqués. Bueno, creo que ya con la clase 1 y clase 2 también han servido ya para percatarnos que el lenguaje importa, pero que los usos del lenguaje siempre se articulan con cuestiones económicas, con cuestiones políticas, con cuestiones históricas. O sea, hay usos del lenguaje que no son producto de la casualidad. Y se hacen cosas por medio del lenguaje en uso, se hacen cosas, incluso crear los acontecimientos, incluso crear identidades. Y también por medio del lenguaje en uso se establecen relaciones interpersonales de diversa índole. Esto como que estoy tratando de recopilar, de resumir lo que hemos discutido un poquito en la semana 1 y la semana 2. La clase de esta semana está bien cargada por la información que voy a compartir, pero vamos a ir paso a paso y vemos hasta dónde llegamos, ¿no? Con la clase de hoy. Y la clase de la siguiente semana es como para cerrar este tema, ¿ok? Entonces, la semana pasada discutimos la teoría mimética, esta teoría en la cual se pensaba, nos daban a entender, se daba a entender que el lenguaje servía como un espejo de la realidad. Ya. Un ejemplo que desbarata esa teoría es el de la menstruación, ¿se acuerdan? Lo que vimos la semana pasada. Porque la menstruación existe, pero si es que no se utiliza el lenguaje para nombrarlo, para nombrarla, entonces no existe. ¿Se entiende? Entonces ahí ese es un caso, el caso de la menstruación en la India, donde está la realidad, pero no hay ningún correlato lingüístico. Entonces la menstruación existe, pero no. Y ese hueco, esa falta, ese silencio, tiene consecuencias también.
¿Recuerdan el caso, no? Lo que discutimos la semana pasada, ¿sí? ¿Ok? Eso con respecto a la teoría, esa supuesta teoría, donde se indica que el lenguaje opera como un espejo de la realidad. Ya, no, esa no es. Ya también vimos un poco la teoría intencional. Estas teorías se encuentran en Hall, ¿ok? En un capítulo de Stuart Hall. Ya, la teoría intencional, ¿en qué consiste la teoría intencional? Que el lenguaje refleja las intenciones del hablante. Ya, pero también es necesario desbaratar esa teoría. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es el lenguaje en uso no es un juego unipersonal. Y más allá de las intenciones del hablante, importa también cómo el hablante es entendido por el otro. Y no controlamos al 100% cómo somos entendidos. Además, podemos tener la intención de decir algo, pero no lo decimos o lo decimos con otras palabras. O sea, es decir, hablamos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque tenemos en consideración al otro, a nuestro interlocutor. Por tanto, la teoría intencional también cae. Y la tercera teoría con respecto a la representación a través del lenguaje, tenemos la teoría construccionista. Tienes el lenguaje, ya, el lenguaje crea, mantiene, transforma la realidad, cosas, eventos y sujetos. Creo que la semana pasada no hice mucho énfasis en la construcción identitaria. Y suena súper contraintuitivo. O sea, ¿cómo es posible que a través del lenguaje en uso se creen identidades en plural? Sí, pues, porque no es que uno nazca con una identidad, las identidades las hacemos por medio del lenguaje en uso. Y hay identidades, también se producen identidades que son impuestas, que se nos imponen, porque hay constructos identitarios que se producen, circulan, medios de comunicación, redes sociales, esfera familiar, etcétera, 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 circulan y son impuestas al otro. Entonces vamos a discutirlo paso a paso, ¿ok? Vamos a profundizar un poquito esto. Esto también creo que lo vimos la semana pasada. La representación es una práctica. La palabra práctica la vamos a pensar también en unos minutos, porque es necesario pensar en esa palabra. La representación es una práctica, una clase de trabajo, es algo que hacemos a través del lenguaje, que usa objetos materiales y efectos, pero el sentido depende no de la cualidad material del signo, sino de su función simbólica, representacional. Por medio del lenguaje en uso se representa el mundo de cierta manera. Se lo representa, pero al mismo tiempo se configura el mundo de cierta forma. Y por medio del lenguaje en uso, aunque no lo parezca y suene súper romántico, también es posible transformarlo de manera paulatina, no es de un día para otro. ¿Por qué? Porque creo que también la semana pasada nos percatamos que hay representaciones que han circulado, que circulan como si nada y parece que se encuentran súper asentadas, incluso llegan a ser consideradas como la verdad. No estamos ante verdades, pero para que las cosas cambien, primero es necesario enunciarlas de otras formas. Entonces, hay casos en donde nos vamos a encontrar ante luchas representacionales a través del lenguaje en uso. Acá, por ejemplo. Ya, esto es súper reciente. Para entender un poco cómo a través del lenguaje también es posible producir sujetos. ¿Qué cosa es esto? Les pregunto a ustedes. ¿Qué cosa es el caviar y el terruco?
que son como que parte del discurso político actual en el marco de unas de elecciones presidenciales. ¿Ante qué cosa es eso? Se entiende que estos sujetos existen en la medida de que se hable sobre ellos. ¿Están ahí? ¿Qué se está haciendo? Porque con el lenguaje en uso se hacen cosas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está creando, incluso acá creo que hay dos sujetos. El sujeto caviar y el sujeto terruco, ya. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más? A ver, Leo. Ya, su nueva definición de caviar, estoy leyendo, es un terruco, maricón, el terruco que no puede ser y que admira al verdadero terruco. ¿Qué se está haciendo? A través del contenido proposicional. ¿Qué se está haciendo? Se está construyendo una representación. Ya, ok, ¿qué más? Está bien. ¿De qué manera? ¿En torno a qué? ¿Para qué sirve esto? O sea, ¿para qué sirven estas dos representaciones o estos dos tipos de sujeto? Comencemos a pelar la cebolla. Yo diría que está ampliando la definición de terruco. Ya, ok, ¿qué más? Está bien, ¿qué más? ¿Están construyendo un enemigo? Va por ahí. Y ahí la construcción de un otro enemigo es muy útil en el discurso político, sobre todo en el marco de unas próximas elecciones presidenciales. Ya, y la palabra terruco, la elección del término terruco no es producto de la casualidad, porque se entiende que es un término que tiene historia en nuestro país. Es interesante, pero que en cada de las últimas campañas electorales se reactiva el terruqueo. Y nuestra universidad también hace un par de semanas. Creo que es una manera en la cual comenzó este curso. O sea, lanzando ciertas luces con respecto al terruqueo, de que fue en ese momento objeto de nuestra universidad. O sea, el sujeto sanmarquino, no la comunidad sanmarquina marcada como terruca. O sea, el terruqueo funciona como un arma simbólica para marcar un enemigo. Pero no solamente se marca un enemigo, o sea, es eso, pero es interesante, esa palabra se hacen varias cosas al mismo tiempo. O sea, más allá de este post, ¿no? Se trata de una etiqueta, ¿no? Donde a través del cual se construye un tipo de sujeto, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se hace con el terruqueo? Ya se marca un enemigo, ¿qué más? Les pregunto, ¿qué más se hace? Porque el lenguaje en uso es polivalente y tiene varias consecuencias. Ya se marca un enemigo. ¿Qué más? Se marca, se crea un enemigo, a un antagonista. ¿Qué más? Pero, sobre todo, ¿qué se hace con la palabra terruco? A ver el chat. Ya. ¿Qué más? Se impone el miedo. Ya también. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Es como crear, circular, reproducir miedo. Está muy bien, es excelente. No es nada nuevo, ¿ah? Lamentablemente, en nuestro país no es nada nuevo. Y yo les pregunto, esta etiqueta de terruco, más allá del caviar, ya, más allá del caviar, pero la etiqueta terruco también racializa.
sea, se racializa el sujeto nombrado de esa manera. Pregunto, o sea, lanzo la pregunta, porque es como que el terruqueo es un fenómeno que se ha estudiado en los últimos años, pero se está reactivando, ¿no? En esta campaña y en medio de las crisis que estamos sobreviviendo. Entonces tiene sus matices, ¿no? Ya. Se racializa y también calla. O sea, se marca un otro como enemigo y también se lo silencia. Son varias cosas, ¿no? Por medio de la construcción de este sujeto o la construcción de esta identidad a través del lenguaje. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profesor. Es un fenómeno que se está haciendo ahora, ¿no? En redes sociales. Vamos a continuar. Y ahí en la clase del martes presenté una definición de discurso de Foucault, ¿no? De Michel Foucault. Es una definición medio laberíntica, pero se entiende que la teoría construccionista ostenta raíces Foucaultianas. ¿Por qué? Acá está la definición. ¿En qué consiste el discurso? Prácticas que forman sistemáticamente los objetos de qué hablan. No es una definición lingüística. ¿Por qué? Porque Foucault estaba preocupado en la noción de discurso como una forma de conocimiento. Yo sé que desde la lingüística más tradicional hay otras definiciones de discurso, pero el análisis del discurso, o mejor dicho, el análisis crítico del discurso va más allá de esas definiciones tradicionales, ¿eh? O sea, el discurso como algo más allá de la oración, olvídense. Eso no tiene nada que ver con el análisis del discurso. Es una manera de hacer lingüística. El análisis del discurso se vincula con una lingüística abierta al trabajo interdisciplinar o con una manera de hacer lingüística en articulación con teoría social. A ver, ¿y cómo desentrañamos esta definición de Foucault? Si es que no se habla sobre un objeto, ese objeto no existe. Así de simple. Entonces, si se habla, por ejemplo, sobre el sujeto terruco, se está creando ese sujeto de cierta manera. Si se habla sobre el sujeto homosexual, se lo está creando de cierta manera. Para que el sujeto homosexual exista, se requiere que se hable o se escriba sobre él. Y si es que no se producen enunciados, entonces no existe. Y se entiende que el sujeto homosexual, a nivel de discursivo, ha sido históricamente patologizado, ¿no? Por lo que se ha escrito, dicho sobre este sujeto. Desde, por ejemplo, el discurso médico. Hace décadas, ¿no? El lenguaje, desde esta mirada construccionista, cesa de verse como un medio neutral para la transmisión y recepción de conocimiento preexistente. O sea, el lenguaje no funciona tan solo como una ventana, como un espejo. Y la semana pasada también mencioné que es posible representar a través del lenguaje, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos explorando, pero también en el lenguaje, por medio de valores indexicales. Este curso se concentra mucho más en la perspectiva referencial, en el análisis de contenido proposicional,
esta perspectiva referencial de la relación entre lenguaje y realidad, porque el lenguaje se refiere, hace, designa, configura la realidad, ha estado generalmente presupuesta en la tradición lingüística y en el sentido común, sí. O sea, que el lenguaje hace referencia al mundo, sí, pero no tan solo hace referencia al mundo, ¿eh? Lo construye, mantiene y transforma. Entonces tenemos que ir más allá. El discurso está en una relación activa con la realidad. ¿Por qué activa? Porque hace la realidad. Porque significa la realidad en el sentido de que construye significados para ella. ¿Algún comentario? Porque eso es súper contraintuitivo, ¿eh? ¿Algún comentario? Continuamos. ¿Se entiende más o menos esto? O sea, después ya de 2 clases, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? A ver, ¿quiénes están acá? A ver, Diana, dilo tú. No sé, me parece que se sentía. Ya, listo. Es que, ¿saben qué? Pregunto porque es súper contraintuitivo. Además, ya yo sé que este es un curso virtual, ya la virtualidad tiene sus pros y cons, ¿no? Y además es un curso sin lecturas, ¿no? Entonces, bueno, eso, no tener lecturas tiene sus pros y cons también. Ah, ya, están escribiendo. Sí, ya, sí, pero eso va más allá de los estudios críticos del discurso. Estoy leyendo el chat. Sí hay. O sea, el terruqueo con respecto a hombres y mujeres, ¿eh? Estoy leyendo el chat, estoy leyendo el chat. Pero es como que un tema de estudio. Lo que más he estudiado, estoy respondiendo el chat, lo que más he estudiado es terruqueo a, a hombres políticos, a hombres que hacen política o autoridades políticas masculinas. Eso es lo que se ha estudiado. Más, un poquito más. No, pero el terruqueo a mujeres, no, yo hasta ahora no lo he visto en artículos. ¿Ok? Y no es que sea lo mismo, porque el terruqueo se articula, se engarza con otras cosas vinculadas al género. Ok, ok, estoy respondiendo a un compañero que ha escrito al chat, pero es como que un tema de investigación. Está bien. Acá. Nada significativo existe fuera del discurso. Eso también lo vimos. Estamos repasando un poquito. Ya, un discurso, en tanto forma de conocimiento, ¿no? Un discurso de acuerdo a Foucault, puede ser, gobierna la manera en que se puede hablar y razonar acerca de un tópico específico. También regula la conducta. O sea, suena súper contraintuitivo porque a primera vista podemos alucinar que todos actuamos de manera súper libre, independiente. Entonces una oración como la que acabamos de leer no va con lo que acabo de mencionar. Miren, yo sé que suena súper loco lo que voy a decir ya, pero incluso hasta la experiencia amorosa, que es súper individual, se encuentra mediada por discursos. En otras palabras, las maneras en que vivimos la experiencia amorosa se encuentra mediada, configurada, enmarcada por todo lo que se ha dicho sobre el amor o por cómo se ha representado históricamente el amor.
y cómo hemos visto esa, o sea, por ejemplo, esas representaciones en torno al amor, los encontramos, por ejemplo, en las películas en torno a las princesas Disney. Encontramos también esa representación del amor eh, en animes, en mangas, series de televisión, K-dramas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa representación que consumimos y vemos o leemos, ya, tiene consecuencias en uno, en la manera en que vivimos la experiencia amorosa. Suena contraintuitivo, ¿no? Por ejemplo, la depresión. Se entiende que es un tópico sobre el cual no se suele hablar, ¿sí o no? Es como la menstruación, es un tópico sobre el cual no se habla. Y cuando se habla de cierta manera. ¿Están ahí o no? Sí, Yo les pregunto, ¿ustedes han visto algún programa nacional de salud mental? No, ¿Por qué no haya? Debería, debería haber. ¿Por qué no hay ningún programa nacional de salud mental? ¿Debería haber un programa nacional de salud mental? Pero si es que no se habla sobre esto y otras cosas más, no sé por qué habría un programa. Si este es un tópico que no se discute, es un tópico embargado por el silencio. Nada significativo existe fuera del discurso. Y si no se habla sobre esto, no existe. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Es interesante porque sobre la depresión no se habla, pero cuando se habla sobre la depresión, ya se habla de cierta manera. ¿Qué se está haciendo? se está estigmatizando. Ya, ok, ok, ¿qué más? Está muy bien. ¿Qué más? A ver, Diana. siento que, o sea, lo que se hace con, digamos, con ese discurso es muy peligroso porque, por ejemplo, las personas que tienen depresión caen precisamente a causa de este silencio y además de las veces que se habla, digamos, hacerlo de forma tan negativa, en no, digamos, no buscar tratar su problema, ¿no? Sienten Exacto. minimizados y sienten que, digamos, que no, no realmente, digamos, su sentimiento existe, o por así decirlo, no es validado, ¿no? Y todo Exacto. eso a la larga genera en que uno se suma en un círculo vicioso, pues no se trata y el problema empeora. Ya, es interesante. O sea, recordé algo que mencioné, el silencio tiene consecuencias. Pues una de ellas es que si alguien con depresión no busque ayuda, pues. ¿Por qué? Porque si la depresión se vincula con perdedores, estoy leyendo, eso es para los perdedores y yo no me siento perdedora. Se entiende que en este mundo capitalista y neoliberal nadie quiere ser visto como perdedor, ¿no? Entonces, quien está pasando por esto, por la depresión, no busca ayuda. Es una de las consecuencias, ¿ah? O se le hace mucho más difícil buscar ayuda. Pero por medio del lenguaje en uso, a través del lenguaje en uso, se pueden desplegar luchas representacionales. Pero para que una lucha representacional se despliegue, se requiere contestar, responder, contrarrestar dichas declaraciones. Estoy leyendo.
alientan el prejuicio y la estigmatización y denotan ignorancia sobre un trastorno que afecta a la salud mental de las personas que a su vez luchan valientemente por superarla. Es otra manera de representar a la depresión y a las personas que la están enfrentando. Los discursos crean y mantienen la realidad y también la transforman, pero para transformar es necesario levantar la voz, responder. No es fácil, no es fácil significar algo que ha sido, o sea, un objeto en el mundo que ha sido cubierto por años por medio del silencio. No es fácil. Pero hay momentos en los que se tiene que contestar. Y aquí, en este caso, la Asociación Psiquiátrica Peruana lo hizo. Acá. ¿Qué nos está revelando el Guasón? ¿Está dando cuenta de algo? ¿Qué está haciendo el Guasón? ¿Qué es lo que está iluminando? Podría ser el rechazo, ¿no? De las personas hacia los que padecen trastornos mentales, como estábamos viendo eso de la estigmatización, eso, ¿no? Y, Exacto. ujú. Se vincula con lo que mencionó Edgar, ¿no? Es una de las consecuencias, pues, de la estigmatización, ¿no? Hacer como si nada estuviera pasando y no busques ayuda. Lo que se dice y lo que no se dice tiene consecuencias en uno mismo y también en la estructura social. Y lo que se dice y lo que no se dice también tiene... Esperen, ahorita me estoy autoespoleando ya, porque lo iba a discutir acá 5 minutos, pero ya, no importa, lo voy a mencionar. Lo que se dice y lo que no se dice tiene consecuencias incluso en una elección electoral. Es por eso que estamos desde hace semanas ante full trabajo representacional. ¿Ah? Ya lo vimos también la semana pasada, la representación es un trabajo. Full trabajo representacional por medio de los posibles candidatos. No estamos ante representaciones únicas y neutrales de la realidad. Prueba de esto es que es posible graficar lingüísticamente el mismo suceso de diferentes maneras. Si es que se grafica lingüísticamente. Si es que se grafica lingüísticamente. Trabajo representacional. Mismo evento, mismo acontecimiento, diferentes maneras de configurarlo lingüísticamente. ¿Qué les llama la atención a ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿O todo es lo mismo? ¿Qué portada les llama la atención? ¿Qué palabra, qué verbo les llama la atención?
ejemplo, el vivirá, o ¿Cuál, cuál? el vivirá por siempre, ¿no? O sea, Ya, ok. trascendental, no, no nos vamos a Ya, ok. olvidar jamás de él. Ya, ok. Está muy bien. ¿Algo más? Fujimori en la Eh, historia. Ya también se vincula lo mencionado por Carmen. No. ajá. Se acabará el odio también, ¿no? Ya. Ok. ¿No? Esa interrogante, ¿no? Miren. Ya, ok. Muy bien, muy bien. Tenemos esto. Ya, ¿se entiende? Las portadas. Mismo día, portadas diferentes. ¿Por qué son diferentes? En muchos sentidos diferentes, incluso con los recursos visuales. Hay una selección de fotografía diferente. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué tal, maestra? Porque existe una representación distinta de un mismo hecho, ¿verdad? Ya. Mientras que algunos periódicos parecieran ponerse en una línea pro-fujimorista, como por ejemplo diciendo el Perú siempre lo recordará, vivirá en nuestros corazones. En cambio, la República, aparte de otros supuestos, de otro discurso, ninguna palabra es inocente, ¿no? Se lo llama ex dictador. Ya está muy bien. O sea, se entiende que para elaborar una portada hay un trabajo de selección por parte de quienes producen la portada. Hay un trabajo de selección. ¿Qué palabra entra y cuál no? Ya, como menciona el compañero, ¿no, Fernando? Siempre hay maneras de nombrar. Maneras en plural. Y por medio de la forma en que se nombra a alguien, se lo está representando identitariamente de cierta manera. Una cosa es el chino, estoy leyendo, y otra es dictador, Alberto Fujimori. Entonces, son dos representaciones disímiles. Porque con la palabra es dictador, ya se lo está vinculando con un régimen autoritario. ¿Y qué pasa con este término, el chino? Ese término, bueno, recuerdo, Claudio, por supuesto que él lo utilizó muy bien en su campaña y además es muy popular entre nosotros, entre los peruanos, ¿no? Llamar chino por una cuestión, bueno, física, vamos a decir, los rasgos que tiene, entonces es mucho más cercano, no sé Ya, es si podría interesante. funcionar por ahí. También mucho más cercano a las personas, al sector popular, en Ya, realidad, es ¿no? interesante, o sea, crea cercanía, y solo con esa palabra. Bueno, dos, el chino. Cercanía, familiaridad, y tenemos el verbo llorar. Los verbos también importan. Ya, lloran por el chino, entonces, ¿cómo se está constituyendo discursivamente la muerte de este señor? Como una partida que duele, como una muerte que duele, porque se trata de alguien cercano. Si no fuera alguien cercano, no lloras. Una, dos, tres, cuatro palabritas en la portada del Trome. Cuatro palabras donde se constituye la muerte de este señor de cierta manera y también se lo configura identitariamente de cierta forma, como una persona querida. ¿Se dan cuenta de todo lo que se hace a través del lenguaje? Son maneras y maneras de representar un mismo evento. De selección léxica, la selección de las palabras. Otra palabra. Otra palabra, es otro diario. En este caso, un semanario. Y otra manera de representarlo. ¿Qué se está haciendo acá?
¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Se está representando que hubo una relación mucho más armoniosa, ¿no? De lo que prácticamente fue Ya. entre Fujimori y quien fue su esposa, ¿verdad? O sea, está muy bien lo que estás diciendo. O sea, se está representando, constituyendo la reconciliación familiar. Incluso después de la muerte, ¿ah? No, no importa, pero la reconciliación. Y todo por medio del lenguaje en uso. Full trabajo representacional. Acá está. Las representaciones construidas tienen consecuencias sobre las prácticas y sobre lo que hacemos en el mundo. Y tienen consecuencias incluso en una elección. Pregunta es, ¿a quién le conviene esto? O sea, la constitución de la reconciliación familiar. Les pregunto, ¿a quién le conviene? Creo que es obvio, ¿no? Mejor ni lo digamos. Es interesante. Es interesante porque esta representación en torno a Alberto Fujimori, ¿no? Y la familia, finalmente, ¿a quién le conviene? ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Continuamos? ¿Sí? Ya acá, listo. El análisis del discurso. Dime, Diana. Profesora, bueno, yo quería consultar si siempre que hablamos de representación también estamos hablando de construcción identitaria o Ya no. también, va de la mano. La representación viene a ser parte, ¿verdad? De Por la construcción. supuesto. Por Ok, perfecto. supuesto. Quizás con lo que voy a explicar a continuación se entiende un poco más. Ya, ¿Ok? profesor. Ya, ok. No, te agradezco por la consulta. Ya. Vamos a continuar con el análisis del discurso. O sea, ya un poco a descubrir ciertas nociones. Bueno, ya lo hemos hecho de la semana pasada, ¿no? Pero nociones teóricas, teórico-analíticas. ¿Ok? Análisis del discurso es un curso en San Marcos. ¿Eh? Tiene 16 semanas. Creo como 6 horas a la semana. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que podamos. ¿Ok? Y quizás la mayoría de ustedes se ha inscrito a este curso, o está atento a este curso, por esto, por el análisis del discurso. ¿O no? Les pregunto, ¿qué han escuchado ustedes antes del análisis del discurso? ¿Han escuchado esta frase? O sea, mejor dicho, esta perspectiva teórico-analítica y metodológica, ¿la han escuchado antes? Les pregunto, ¿eh? Pero acá algunos de ustedes han sido mis alumnos. Ya, pero los que no, ¿han escuchado el análisis del discurso? Claro que sí, asociado más al discurso, el discurso político, ¿no? Ya, ok, He sí, asociado hay varios mucho más con trabajos. eso. Está muy bien, Ujú. hay varios trabajos. Sí, está bien. Ya. A ver, antes de entrar, el análisis del discurso es una perspectiva.
Es una perspectiva que enmarca diferentes enfoques para acercarnos al lenguaje en uso. O sea, el análisis del discurso es súper amplio y contiene diferentes perspectivas. Lo que las une es la teoría construccionista, es el lente construccionista. Es decir, que por medio del lenguaje en uso se crea la realidad. Y es eso como un bastión del análisis del discurso. El análisis del discurso es una perspectiva que marca diferentes enfoques. Acá tenemos los principales exponentes. ¿Reconocen alguno de ellos? Les pregunto. Les pregunto. Tenemos a Van Dyke, Wodak, Potter, Texto G. de contexto, por supuesto. Ya, ok. Ok, ¿alguien más? Falta Fairclough, si no me No, equivoco. sí, yo sé, eso lo vamos a ver a profundidad. Ajá. Ya, pero ellos son como que los principales exponentes, quizás en nuestra región, Van Dyke sea más conocido. ¿Por qué? Porque se trata de un académico que se ha preocupado por que ha escrito en español. Entonces, en sus libros se encuentran, son posibles de encontrarlos en San Marcos, por ejemplo. ¿No? Han circulado bastante en Latinoamérica, sus libros han circulado bastante. ¿Por qué? Porque ha escrito en español, ha producido el conocimiento en español. Los otros autores, quizás sean un poquito más desconocidos, tienen, por ejemplo, Wodak sí tiene. Hay como que ciertos capítulos de ella en español, pero los otros tres autores, sobre todo, han escrito en inglés. Y no se los ha traducido. Entonces, quizás por ello, no son tan conocidos en nuestra región. Es uno de los porqués. ¿No? Cada uno de estos autores tiene su acercamiento en torno a cómo analizar el discurso. Potter, por ejemplo, es un gran exponente de la psicología discursiva. G es un fuera de serie y especialista en análisis del discurso, tiene su propuesta de discurso con la gran G, con la gran D y con D pequeña, y también es un gran especialista en los estudios de literacidad. Y Ruth Wodak es como tiene un acercamiento discursivo un poco más sociohistórico. Ok. Son algunos de los exponentes y que cada uno de ellos propone su enfoque de análisis del discurso. Lo que yo hago en mis cursos, lo que yo hago, por ejemplo, en San Marcos, ¿ya? Análisis del discurso es un curso de 9º ciclo. Para que se den cuenta, ¿no? O sea, es un curso de 9º ciclo porque exige... Está muy bien, está bien ubicado. De todas maneras, tiene que estar más o menos al final de la carrera. ¿Por qué? Por la complejidad teórica. Por el reto teórico, analítico y metodológico. Por eso es que se trata de un curso que se encuentra en ese nivel. Y lo que yo enseño es el enfoque desarrollado por Fairclough. Y este enfoque se denomina análisis crítico del discurso. En otras palabras, el análisis crítico del discurso es un enfoque que se encuentra dentro del análisis del discurso. No es lo mismo, porque ya he explicado que el análisis del discurso es un poco más amplio. Y dentro del análisis del discurso encontramos el enfoque de Fairclough y el enfoque también, por ejemplo, de la psicología discursiva. Lo que yo enseño sobre todo es la propuesta de Fairclough, ¿no? Que es como un académico inglés que ha hecho su trabajo, sobre todo en la Universidad de Lancaster. Y tenemos, bueno, muy proficuo, ¿no? Todos sus libros. Hay un que otro artículo en español, o sea, traducido al español de él, traducido al español, ¿no? Creo que en la revista Lenguaje y Sociedad, Discurso y Sociedad,
Discurso y Sociedad, que fue por años liderada, una revista por años liderada por Van Dyck. De todos estos libros, pero miren estos nombres, pues. Lenguaje y poder. Discurso y cambio social. Media discourse. Lenguaje y globalización. ¿Se dan cuenta? Discurso en la modernidad tardía. ¿Se dan cuenta? Súper interdisciplinario. El libro, uno de los libros más citados, es ese de ahí. Discurso y cambio social del 9-2. Ninguno de estos libros se encuentra traducido, lamentablemente. Lamentablemente. Lamentablemente, la producción de conocimiento con respecto al análisis crítico del discurso, ¿no? Conocimiento teórico, está en inglés. Lamentablemente. ¿No? Entonces, este es el enfoque de Ferker. El análisis crítico del discurso. Entonces, tenemos tres palabras principales. Análisis crítico, discurso. Entonces, vamos a descubrir en qué consiste cada una de estas palabras. ¿Qué se entiende por discurso? ¿Qué entienden ustedes por la palabra discurso? O sea, tradicionalmente en lingüística, discurso es algo conocido como lenguaje más allá de la oración. Yo ya ahí les he dicho que eso no es lo que vamos a ver, o sea, no es la definición de Ferker. La palabra discurso también Foucault ya la hemos visto, de acuerdo a la arqueología del saber. Ferker propone su definición de discurso. Porque es importante definir. Discurso como lenguaje, en tanto lenguaje como una forma, parte, momento, evidencia, instancia de la práctica social. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Ya, discurso, lenguaje como una forma, parte, momento de la práctica social. Forma, parte, momento, evidencia, materialidad. O mejor dicho, materialización de la práctica social. No es la única, es una forma, una parte, un momento, no la única. ¿Qué les viene a la mente? O sea, vamos a descubrir en qué consiste esto, pues. Porque es fácil repetir esto de paporreta. ¿Qué es lo que implica que el discurso sea definido de esta forma? Esto. Esto. El discurso, lenguaje en uso. Eso es importante. Lenguaje en uso, a lo que hacemos con el lenguaje, como una forma de práctica social. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la sociedad y el lenguaje. ¿Y se ven estas líneas punteadas? Estas líneas con hueco. ¿Se ve o no se ve? ¿Usted lo ve? Sí se ve. Sí. Ya, súper, ya. Entonces, esas líneas con hueco importan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que observamos? Quizá porque existe una retroalimentación o una Está muy bien. capilaridad, una mutua influencia. Está muy bien. O sea, ¿qué es lo que estas líneas como eco nos están dando a entender? Que por medio del lenguaje en uso se forma, mantiene y transforma lo social. No es que el lenguaje esté esté encerrado en lo social, no. Hay una retroalimentación. Ya, entonces, ay, ¿qué es esto acá?
Esto, acá está. La definición de discurso, lenguaje como una forma, parte, momento de la práctica social, implica esta retroalimentación. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y la sociedad? Ahí está, pues. Tenemos usos del lenguaje y discursos. La sociedad. Recuerden, ¿cómo se llama este curso? Lenguaje y realidad social, ¿no? Bien, todo calza, ¿te dan cuenta? Acá. Entonces, la relación entre el lenguaje y la sociedad es bidireccional. Se asume que los discursos moldean o constituyen lo social y también que lo social se encuentra reflejado en los discursos. Se trata de una relación dialéctica, bidireccional. Entonces se vincula con lo que he dicho, ¿no? En esta clase y en la anterior. Para que la sociedad se transforme, es una manera de hacerlo, una de las maneras de conseguirlo, es por medio de otros usos del lenguaje. Porque se entiende que las personas no somos máquinas, que tan solo repetimos y repetimos y repetimos, ¿no? Creo que sí lo mencioné en alguna de las clases que hemos tenido. Todos cargamos una mochila representacional. Y por lo general repetimos cosas. Reproducimos y reproducimos, reproducimos. Más de lo mismo. Pero no somos esclavos de las representaciones que heredamos, ¿no? Entonces esa es la apuesta. Esa es la apuesta de que lo social se estructure de otras maneras. Porque se entiende, acá perdón, voy a retroceder, no me odien, se entiende que la sociedad no está escrita en piedra. ¿Se dan cuenta de las líneas punteadas? Todo lo que posibilitan esas líneas con hueco. Ya, el lenguaje en uso, como ya está. Esta definición de Fairclough implica esta relación dialéctica entre discurso y sociedad. Acá. Para entender esto. ¿Qué le llama la atención? Se vincula con algo que que discutimos la semana pasada. Porque la clase de la semana pasada terminó con algo así. ¿Qué se está haciendo? Siento que ese I de alguna forma es un entonces. Ya te das cuenta. Los recursos lingüísticos son polivalentes. E incluso esta conjunción y, es una conjunción, ¿no? Me pueden corregir, ¿ah? Que en el colegio nos enseñan que es tan solo adición. Acá no funciona tan solo como adición, pues. ¿Por qué, ah? O sea, ¿cómo leemos esa oración? Lo que está en rojo, grande, ¿ah? O sea, la portada, ¿no? Lo que está en rojo. Estoy leyendo, chica fue a bailar y termina baleada. ¿Qué se está haciendo? Tenemos una primera frase, chica fue a bailar, frase A, termina baleada, frase B. Y también una relación como que temporal. Primero A, luego B. Luego B, entonces B. Es por eso que esa I no es tan solo, no funciona tan solo para añadir información. ¿Qué más? ¿Qué más se está haciendo? Ya, te colocar un A, entonces B. ¿Qué más? ¿De dónde sale este A, entonces B? ¿De dónde sale este discurso? Profesora, sale Dime. ella se lo buscó. Ya, está muy bien. Eso.
Un feminicidio X, misma ideología. Y se trata de una representación dominante que sí discutimos, creo que sí llegamos a discutirlo, ¿no? La semana pasada. Como que un lente a través del cual, un lente social, a través del cual, no quiero decir siempre se los representa así, no voy a decir eso, ¿no? Pero a través del cual se ha solido representar los feminicidios. No están las mismas palabras, ¿no? Pero es como que el razonamiento que está detrás. La lógica que se encuentra detrás, que gobierna esta selección de palabras y de verbos. Y este orden, esta estructura. Se trata también de una representación dominante que circula, no es tan solo a nivel mediático, circula incluso en nuestros núcleos familiares, ¿o no? Bueno, espero que no, yo espero que no, yo espero que no. Circula incluso en nuestras conversaciones cotidianas. Y quizás también se encuentre instalado en una misma, en cómo nos autovigilamos, en exceso. Porque si nos pasa algo, bueno, es que no fuimos pues, lo suficientemente cuidadosos. Estás reproduciendo la ideología. Y se entiende que esto tiene consecuencias. Se repite y se repite y se repite y se repite. Pero otra de las consecuencias es, se ilumina, chica fue a bailar y termina baleada. Como que la responsabilidad en ella. Se ilumina un ella por lo que ella hace, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que se coloca bajo la alfombra? Pregunto. Con el ella se lo buscó. ¿Qué es lo que no estamos viendo, no estamos pensando? Porque esta representación dominante no nos deja ver otras cosas, como que, a ver, no nos deja problematizar, como que, les pregunto, ¿eh? Tienen que tomar distancia. ¿Qué no nos deja ver esto? No nos deja ver, no nos deja transformar también la estructura social. La estructura y no nos deja pensar en un él, en un posible él. Porque al concentrar la atención en un ella y el él, ¿están ahí? ¿Están ahí? Sí, Sí estamos, Ok. sí estamos. Ok. Y la palabra práctica también importa, porque por ahí ya lenguaje, la definición de Fairclough de discurso, en tanto instancia, evidencia, momento, forma de la práctica social. Ya, la palabra práctica, ¿qué les viene? Práctica, un hacer. Y la vida social está hecha de prácticas socialmente compartidas. Maneras habituales en las que la gente usa recursos materiales y simbólicos para actuar juntos en el mundo. Lo importante, estoy leyendo ya, pero ahí lo vamos a pensar entre todos, ¿ok? Porque he traído ejemplos para que esto se entienda. Lo importante sobre las prácticas es que articulan el uso del lenguaje, porque hay maneras rutinarias también de utilizar el lenguaje, maneras rutinarias de utilizar el lenguaje, junto con otros elementos sociales no discursivos.
prácticas económicas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Las imágenes. Entonces, la práctica son maneras habituales en las que la gente usa recursos para actuar en el mundo. Acá, por ejemplo. Son maneras habituales, maneras habituales socialmente compartidas de actuar en el mundo. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Lo ubican el acontecimiento? Sí, sí, claro. Se nos va a pagar 2 soles, ¿no? Que era su pasaje. Ya, ok. O sea, ella hizo algo en el bus. ¿Ok? Ya. Pero lo que hizo, es decir, más allá de negarse a pagar el pasaje, ¿no? Es llamar a la policía. Llamar a sus compañeros para que finalmente se lleven al chofer a la comisaría. No, no recuerdo hasta cuántos policías aparecieron. Y se trata de un hecho, un acontecimiento que lamentablemente no tiene nada de nuevo, de novedoso. ¿Por qué? Porque las prácticas tienen que ser socialmente compartidas. Entonces, lo que esta señorita hizo, lamentablemente no tiene nada de nuevo. Porque estamos ante prácticas autoritarias. ¿Eh? Maneras de actuar en el mundo, socialmente compartidas, en nuestro país con tradición autoritaria, esto lamentablemente no es nada nuevo. Y ese autoritarismo se materializa en las maneras en que nos vinculamos los unos a los otros. ¿Están ahí? Sí, aquí Sí, estamos. aquí estamos, aquí Y estamos. tiene autoritarismo. Ay, como ustedes saben que este video va a salir por redes sociales, ¿no? Entonces, podría decir otras cosas más, súper académicas, pero eh, a veces esto de estar en las redes, sí que vamos a continuar. Pero sobre tradición autoritaria se ha escrito. Se ha escrito. Hay grandes sociólogos peruanos que han escrito al respecto. ¿Okay? Sí nos ubicamos, ¿no? Sobre todo en tiempos como los cuales nos encontramos, las crisis de la crisis, es importante recordar. Ante el trabajo representacional que estamos observando en redes sociales en el marco de un proceso de elecciones presidenciales, siempre es importante recordarlo. ¿Se ubican este acontecimiento? ¿Sí lo ubican, no? Mejor pregunto, ¿no? Porque parece que ya lo borraron, o sea, es que como que ha habido un vaciado simbólico. ¿Sí lo ubican o no? Pregunto. ¿Eh? Sí, profesora, sí A lo lo mejor ubico. pregunto, porque parece que nunca pasó. O sea, sabemos qué pasó, pero parece que no. Porque hay maneras de borrar los acontecimientos, ¿eh? ¿Qué se está haciendo? O sea, concentrémonos en las imágenes, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque las prácticas las prácticas se pueden materializar por medio del lenguaje en uso, pero también por medio de otras cosas. No tan solo por lenguaje en uso. El lenguaje en uso es importante. Pero supongamos que acá no hubo nada de lenguaje en uso, lo que estamos viendo en las imágenes. Quizás no hubo lenguaje en uso, pero hay otras cosas que se están haciendo. A ver si, Diana. Bueno, si uno no, digamos, uno solo viera las imágenes y no supiera el contexto, no pensarían que están llevando personas. Ya, exacto. ¿Qué más? ¿Qué se está haciendo? Porque estamos tratando de pensar la noción de práctica.
Y el caso de la policía que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Prácticas autoritarias, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Porque las prácticas son maneras habituales de actuar en el mundo. ¿Qué tenemos acá? Este como es un caso extremo de prácticas de desprecio y de basurización. Sobre basurización simbólica se ha escrito, o sea, pueden revisar basurización simbólica de Rocío Silva Santisteo. La noción de desprecio también se está trabajando últimamente, porque se está reactivando. Prácticas de desprecio por parte de las autoridades. O sea, no es tan solo autoritarismo, de desprecio y deshumanización. Pueden decir, pero profesor, esto fue en otra década. Ya, este es un caso extremo. Vamos a escuchar. ¿Se ve? Vamos a escucharlo, señor, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Ay, voy a compartir pantalla, perdón. Share sound. Yes. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, sí se ve. Vamos a escucharlo un segundo, un minuto, ¿ya? Porque desgraciadamente, como digo, el sistema judicial hace lo que acabamos de ver que ha hecho. En los anteriores disturbios, donde han habido también ataques a la policía, todos los que han cometido delitos atacando a la policía han sido liberados. Ahí sí no hay prisión preventiva. Ahí sí no hay nada. A la policía sí, inmediatamente prisión preliminar. Por eso, porque la impunidad alienta el delito. Y si los que cometen actos de violencia, de terror contra la policía son liberados, obviamente van a seguir haciéndolo. Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar Terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No deberían haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, Y no más. ¿Qué se está haciendo? O sea, ni la muerte te libra del terruqueo. Nos está pasando, pues. Ni la muerte. Yo sé que el caso que presenté en la diapositiva anterior es súper extremo, pero acá también tenemos prácticas de desprecio. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Porque esto como que es súper reciente, lo estoy como que pensando con ustedes, ¿no? Ya, ok. Vamos a continuar. Ya, para cambiar de mood, ¿ya? Sí, para cambiar un poco de mood. Esto yo lo detecté en el 2022. Es un fenómeno que se activó por un momento en el 2022. Es decir, cuando las personas que pudimos permanecer en casa durante la pandemia comenzamos a salir. Y se activó esto. Entonces, accidentes al bajar del micro. Entonces podemos considerar que el bajar y subir del micro, pero sobre todo bajar del micro, son una práctica que todos hacemos, ¿eh? Una manera de habitual en tanto limeños de actuar en el mundo. ¿Qué es lo que hacemos al bajar del micro? Acá en esta ciudad, Lima, ¿qué es lo que hacemos? Pie derecho. Pie derecho. Es que lo hemos Expresión, pie derecho. tanto,
Lo que pasa es que con la pandemia perdimos la práctica de bajar el micro, porque estábamos encerrados. O estábamos encerrados o no salíamos como siempre. Ya no era lo mismo. Ya con el 2022 comenzamos la normalidad. Retornamos poco a poco a la normalidad. Y parte de esa normalidad, ¿qué es lo que implica? Bajar del micro de cierta forma. Pie derecho. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que bajar con el pie derecho? ¿Qué significa ese pie derecho? Incluso como imperativo. Pero que hemos internalizado y naturalizado. ¿Qué significa esto de bajar con pie derecho? La práctica de bajar con pie derecho. ¿Qué significa eso? O sea, tenemos que pelar la cebolla. ¿En qué consiste esta práctica de bajar con el pie derecho? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Que los que debemos tener cuidado son los pasajeros y cuidar de sí mismos, hasta de nuestra propia vida, somos nosotros mismos, no el conductor Está muy bien. del vehículo, del bus o lo que quiera. Somos Está muy bien. responsables, nosotros somos los responsables si tenemos un accidente, nosotros somos los responsables si Está nos muy bien. caemos, etcétera, etcétera. Somos los Está que muy bien. no nos sostenemos, imaginemos, ¿no? Perdemos la estabilidad y ese es nuestro problema. Ya fuimos ¿no? nosotros, exactamente. Claro, los responsables somos nosotros. Parece cualquier cosa esta práctica de bajar con el pie derecho, pero miren todo lo que implica. Y ahí bajar, es decir, bajar con el pie derecho implica bajar con el pie con el que tenemos mayor estabilidad. Y cuando bajamos del micro, acá como habitantes de Lima, pensemos en esta ciudad, pues, ¿no? ¿Qué es lo que implica? O sea, ¿qué es lo que se activa en nosotros cuando bajamos? Se activa el instinto arácnido. Porque bajar con... Supervivencia. Exactamente. Algo se activa en nosotros. Supervivencia. Súper internalizado, porque hay un segundo, cuando bajamos del micro, sobre todo por atrás, ¿no? Por la puerta trasera, algo se activa en nosotros donde sabemos el instante en el que podemos bajar. Es un segundo. Y el instinto se activa. ¿Verdad? Se entiende que no es algo natural, es algo que hemos formado por la socialización que hemos tenido en esta ciudad. Porque no parece, pero sí, cada vez que bajamos del micro nos estamos jugando la vida. Y si nos pasa algo, es nuestra responsabilidad. Se entiende que ese pie derecho baja con el pie derecho, ¿no? Pie derecho, el instinto arácnido, se enmarca en cómo está estructurada nuestra sociedad. Y el respeto, la falta del respeto a las reglas de tránsito. Y a la deshumanización de los vínculos. Son varias cosas. Todo en esto. En bajar con el pie derecho. En la práctica de bajar con el pie derecho. Ya, estos accidentes, ya, uno de los porqués, o sea, lo que yo conjeturo, ya, estos accidentes se activaron, ¿por qué? Porque esta práctica se perdió. No es que se perdió por completo, ¿no? Como que se quedó dormida. Permaneció dormida durante la pandemia. Ya. Terminó la pandemia, comenzamos a salir del encierro pandémico, ya. Se produjeron estos accidentes por la falta de práctica, de bajar con el pie derecho. Y todo lo que implica bajar con el pie derecho. Entonces, las prácticas son maneras habituales de actuar en el mundo, pero que no son producto de la casualidad. Porque cuando bajamos con el pie derecho, ¿qué implica? Estar con nuestros 5 sentidos al 100%. Es uno de los porqués terminamos agotados, ¿eh? En nuestro día a día. Es uno de los porqués. Porque estamos con nuestros sentidos al 100% en este momento, en ese momento de bajar el micro. Entonces, las prácticas no son un producto individual, sino socialmente compartidas y constreñidas por lo social. Si continuamos más o menos, ¿me estás siguiendo? Claro. Sí, Ok, ya. Sí. Entonces ya
como que he presentado, ¿no?, de manera sucinta la definición de Fairclough de discurso. Y ahora vamos a discutir un poquito en qué consiste la palabra análisis, porque análisis puede ser cualquier cosa. O sea, lamentablemente, análisis puede llegar a ser cualquier cosa. Pero no, pues no es cualquier cosa. El análisis, un buen análisis del discurso, mejor dicho, un buen análisis crítico del discurso implica dar cuenta del modelo tridimensional. Implica contemplar tres capas, tres dimensiones con respecto al lenguaje en uso. Esta es la propuesta de Fairclough, ¿ok? Hacer un análisis textual, contemplación de la práctica discursiva y la práctica social. Son estos tres niveles analíticos. Texto, ya, implica descripción. Ahorita voy a indicar un poco. Texto es lenguaje escrito hablado. Para Fairclough 1992. Ya ahora en el 2025 también se puede realizar un análisis multimodal. Es decir, cómo los recursos lingüísticos se articulan, se vinculan con otras maneras, otros modos de representación, como por ejemplo las imágenes, como por ejemplo la música, como por ejemplo los colores, como por ejemplo hasta el tipo de letra. Eso es un análisis multimodal. ¿Ya? Ya tenemos el texto. La práctica discursiva involucra procesos de producción, circulación y consumo del texto. Y la práctica social da cuenta, en el modelo de Fairclough, de ideologías, de constructos ideológicos, o mejor dicho, representaciones dominantes de la realidad que se vinculan con intereses particulares. No toda representación termina siendo una ideología, o termina funcionando, mejor dicho, como una ideología. No toda representación funciona como una ideología. Para que funcione como una ideología, tiene que sostener intereses particulares. Si no, no es ideología. Son tres capas de análisis. El análisis lingüístico, gramática. Sí hay análisis lingüístico, tranquilo, sí hay. Sí hay, vamos a descubrir algunas herramientas. Pero esa está solo una capa. Porque ese análisis lingüístico gramatical implica la descripción del texto. Y algo con lo que comencé la clase del día de hoy. El análisis lingüístico es necesario, pero al mismo tiempo resulta insuficiente. ¡Lo dije! Resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque para poder dar cuenta, sobre todo en la práctica social, que es necesario, implica, por ejemplo, lanzar una mirada histórica sobre lo que se está haciendo. O sea, dar cuenta de la práctica social implica sumergirse en el horizonte interdisciplinario. Leer otras cosas. No tan solo libros gramaticales o teoría lingüística. No, tienes que leer otras cosas. O sea, por ejemplo, de los casos que he traído sobre tradición autoritaria, sí se ha escrito. Entonces uno tiene que leer sobre racismo en el Perú. También no basta con decir, ahí se reproduce racismo. No, si es que estás escribiendo un trabajo, una investigación, tienes que leer sobre racismo en el Perú, por ejemplo, si es que ese es un tema de investigación. Y puedes leer Gonzalo Portocarrero, Nelson Manrique, Marisol de la Cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que han trabajado académicamente el racismo en el Perú. Sobre esta ideología de ella se lo buscó, se entiende que es un constructo, toda ideología es un constructo.
No es algo natural o que siempre haya estado ahí. No, es un constructo. Sobre ella se lo buscó, ¿qué es lo que tienes que leer? Estudios de género. Puedes revisar Sisu, Irigaray, Wittig, etcétera, etcétera, etcétera. Que te ayuden a pensar, a descubrir, a interpretar, a explicar lo que se está haciendo a través del lenguaje. Eso es lo retador y rico, no fructífero, de hacer análisis del discurso, o mejor dicho, de hacer análisis crítico del discurso, de hacer un buen análisis crítico del discurso. ¿Comentarios? En otras palabras, un buen análisis crítico del discurso tiene que tener teoría social. Si no tiene teoría social, eso no es análisis crítico del discurso, eso es otra cosa. No, no es. Lo siento, pero no. A ver, acá, yo hubiese sido un poco dura, pero es que a veces tengo que hacerlo. Porque yo sé que el análisis crítico del discurso llama mucho la atención, ¿no? Y los casos que discuto con ustedes ya, claro, estoy lanzando luces, ¿no? Pero eso implica la responsabilidad de leer y dominar otros contenidos. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Por supuesto. Ok, ya. Lo tenía que decir, sorry. A ver, entonces tenemos este modelo tripartito, el modelo tridimensional. Entonces, analizar implica contemplar estas tres capas. Álvaro, ¿qué tal? Ay, perdón, Fernando, se te está escapando el ruido, se te está escapando el sonido. Ya, gracias, muy amable. Lo lamento mucho. Ya no te preocupes, no te preocupes. Acá. El discurso como texto es la huella de una práctica discursiva, es la materialización. Veamos. El discurso como texto es la materialización de una práctica discursiva. Chequemos, observamos, ¿no? Que la práctica discursiva se encuentra en un punto medio, es como funciona como una bisagra entre el texto y la práctica social. Y la palabra práctica solo está en el nivel 2 y en el nivel 3, no en el texto, porque el texto es la materialización, es la huella, es la evidencia. Mientras que la práctica discursiva, es la realización de una práctica social. Todo eso está en Fairclough, en discurso y cambio social. Cada uno de los niveles de análisis son niveles de análisis requeridos. Cada uno de los niveles de análisis está contenido en el siguiente, que lo abarca y lo constituye. Trabajar con el texto y la práctica social no es suficiente. ¿Por qué? O sea, pensando en este modelo tripartito, ¿no? Porque a veces ya está en la descripción textual, o sea, el análisis gramatical, el superanálisis lingüístico, y también hay algo de práctica social. O sea, discernimiento de ideologías, ¿no? Hacer una mirada histórica, ya está muy bien. Y te pasas por alto la segunda capa, la práctica discursiva, que implica procesos de producción, circulación y consumo del texto. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ¿no? Una cosa son las portadas que hemos visto y otra, cómo esa portada es leída por las personas. No sabemos cómo es leída o consumida. Entonces, para ello se requiere, por ejemplo, ¿cómo examinamos
¿Cómo descubrimos, desempaquetamos la práctica discursiva? Por medio de una mirada etnográfica. Entonces ahí tenemos metodología, o más metodología. O sea, la etnografía enriquece la metodología de un trabajo de investigación, de análisis crítico del discurso. O sea, se puede hacer focus group, observación participante, son otras técnicas de recolección de data. Por ejemplo, los textos educativos, sección curso de historia. Ya, los textos educativos de historia peruana contemporánea. Ya, a nivel secundaria, cuarto, quinto año. Ya, se puede hacer un súper análisis textual, ¿no? En torno a cómo se representa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la colonia. Una cosa es lo que está escrito, una cosa es ese texto, y otra cosa, cómo ese texto es leído en el aula. Leído, interpretado en el aula, consumido en el aula. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Hacer observación al participante, observación de cómo se enseña ese texto en el aula. Entonces, por eso que la práctica discursiva es importante. No basta tan solo, el texto es la huella, otra cosa es cómo ese texto se lee. Si es que se lea. Entonces, es como que una capa, en realidad es indispensable, pero que se suele pasar por alto. En trabajo de análisis del discurso de hace años sobre todo. Se ha solido hacer énfasis sobre todo al texto y algo de práctica social. Y se ha pasado por alto la práctica discursiva. Es súper importante. Estas dos dimensiones están mediadas, texto y práctica social, por otra que se enfocan en el discurso como una práctica discursiva específica, maneras de hacer recurrentes con el lenguaje que constituyen ciertas convenciones naturalizadas de cómo producir, circular y consumir el texto. Entonces estamos complejizando un poquito. Como yo les adelanté, o sea, esto es un curso en San Marcos, ¿no? Lo que yo estoy enseñando, sintetizando en realidad, tratando de sintetizar, porque tampoco es que sea fácil, es una o 2 semanas de clase en San Marcos, ¿no? 2 días a la semana, como 6 horas, para desentrañar esto. Porque yo sé que los cuadrados parecen sencillos, no son nada sencillos. No son nada sencillos, ¿ya? Porque implica también cierto acercamiento teórico y también metodológico. Tratar de desentrañar la práctica discursiva y la práctica social. Y es por eso, ahora espero que se entienda mucho más por qué análisis del discurso es un curso que se encuentra, sobre todo al final de la carrera. O sea, por esta complejidad, ¿no? Entonces, en este curso, en lo que queda de este curso, nos vamos a concentrar en la capa más interna de la propuesta de Fairclough, el texto. Pero ya, entonces, ¿por qué les comparto lo que les acabo de compartir? Para que se den cuenta de la complejidad, de lo que implica hacer análisis del discurso. O mejor dicho, análisis crítico del discurso bien hecho. ¿Ok? O sea, por el límite de tiempo, ¿no? 2 horas a la semana, 6 clases, ya, algo de esto podemos hacer. Y además porque también lo advertí, o sea, el análisis lingüístico es necesario, de eso no te escapas. Tiene que haber, pero es insuficiente.
pero tiene que haber. ¿Ok? Continuamos, podemos continuar más o menos. Estamos procesando. Vamos, vamos. Sí, ya, vamos, ya. Sí, seguimos. Ya, el texto. Ya, para Fairclough 9.2, 1992, el texto constituye lenguaje escrito o hablado. Es una propuesta del 9.2. Acá no hay multimodalidad, no tienes otros modos de representación, no tenemos otros recursos semióticos, tenemos solo lenguaje escrito y hablado. Punto. Es una propuesta del 9.2. Pues, ¿qué otra cosa esperamos? Entonces, una de las herramientas para describir el texto, y esto es algo que también enseño, es el sistema de transitividad. Es una de las herramientas, no es la única. El sistema de transitividad es como una o 2 semanas de clase. Y además, no es la única. ¿Por qué? Porque también podemos encontrar otras herramientas, como otras herramientas en los recursos, como por ejemplo la cohesión, la metáfora, la selección léxica, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría decir, también la modalidad, sí, también, pero sí, también. Pero por el tiempo, ¿no? 12 clases, iba a decir, 6 clases, ya vamos a ver algo de esto. ¿Ok? A ver, para ir introduciendo, ¿ya? Cuando pensamos el sistema de transitividad, a nivel de análisis lingüístico, tenemos que concentrarnos, colocar especial atención en los verbos. Porque hay verbos y verbos. Verbos y verbos. Carmen, tu audio está... Ya, gracias, muy amable. Ok. Y hay otra palabrita mágica, súper importante, al observar el sistema, al tener presente el sistema de transitividad. Es la palabra agencia. ¿Qué les viene a la mente a ustedes con esa palabra? ¿Qué les viene a la mente con esa palabra? ¿Les suena? ¿La han escuchado? No, no necesariamente a nivel académico, ¿eh? O sea, ¿qué implica la palabra agencia? ¿Qué les viene a la mente a ustedes? Capacidad de actuar. Exactamente. Está muy bien. Una capacidad de actuar, de hacer cosas en el mundo. Para Duranti, la agencia es una propiedad, Duranti también es un lingüista, ¿ok? Que tiene su propuesta en torno a la noción de agencia. La propiedad de aquellas entidades que tienen cierto grado de control sobre su propio comportamiento. Sus acciones en el mundo afectan a otras entidades, incluso a uno mismo. Sus acciones son objeto de evaluación. No toda acción implica agencia. Entonces, para que se produzca agencia, tenemos esas 3 capas. Basta que una se active, sea 1, sea 2, sea 3, para que podamos discernir que sí se produjo agencia. Está muy bien. Basta que una se active. Todas estas dimensiones de la agencia se superponen. No se repelen entre sí, se superponen. Entonces, la agencia implica que el sujeto haya tenido cierto grado de control sobre lo que está haciendo. También puede implicar que se afecte a alguien o a uno mismo. Y también puede implicar la evaluación. A ver, lo digo de manera sencilla. Cuando hay agencia, hay responsabilidad. Cuando se detecta agencia, hay responsabilidad. ¿Ok? Pero no todos los verbos materializan agencia.
No todos. La agencia no es una propiedad que se activa en todo por medio de todos los verbos. ¿Ah? Acá. Paro de transportistas, empresas suspenden sus servicios tras el asesinato, estoy leyendo, del chofer en el chino, del chino. Acción, así sencillito, suspender. Les pregunto, ¿se activa agencia? ¿Hay agencia, sí o no? ¿Se marca agencia, sí o no? En esa oración, ¿ah? Empresa suspende sus servicios tras el asesinato del chofer del chino. ¿Se marca agencia o no? Sí, intuitivamente, de acuerdo a lo que hemos visto con Duranti. ¿Se activa la agencia o no? ¿Se activa la propiedad o no? Les pregunto. ¿Se marca agencia o no? ¿Sí o no? Con ese verbo suspender. Sí, ¿no? Porque genera consecuencias. ¿No? Ujú. Exactamente, exactamente, genera consecuencias. Hay evaluación, agente, las empresas. Y cuando hay agencia, hay responsabilidad, entonces se ubica la responsabilidad de la suspensión en alguien, en una entidad, en este caso las empresas. Paciente, sus servicios. Paciente, tema, tiene como que diferentes nombres en la tradición lingüística. Circunstancia de tiempo tras el asesinato del chofer del chino. Parece que está completito, ¿ya? Pero recuerden, es imposible representarlo todo. Siempre hay un trabajo de selección. Ok. En lo que está en azul, se marca agencia. Y luego que tenemos otras alternativas, o sea, otras maneras de representar lo mismo, porque siempre es posible representar un evento de otras formas. Empresas reaccionaron tras el asesinato del chofer del chino, estoy leyendo. Empresas saben hacerse respetar, suspenden sus servicios. Hubo un problema. Son como niveles. ¿Ah? En lo que está en azul se marca agencia, y cuando hay agencia hay responsabilidad. Y en la última oración, les pregunto, ¿se marca agencia? En hubo un problema, ¿se marca agencia? Ahí no, ¿no? Como que simplemente existió eso. Exactamente, exactamente. O sea, no se activa acá ninguna de estas dimensiones. En hubo un problema, ¿dónde está el grado de control? No, nada. Afectación, nada. Objeto de evaluación, nada. No hay. Entonces no hay marcado de agencia. Es otro verbo. Una cosa es el verbo suspender y otra el verbo haber. El verbo haber es bien especial. Acá, por ejemplo. Tanjiro pelea, Tanjiro llora, se molesta, se ríe, trabaja, vive en una villa japonesa, está en el distrito rojo, es pata de Zenitsu, está cansado, respira. En todas esas oraciones, Tanjiro es sujeto. Eso es como que lo más sencillo de ya. En todas las oraciones, Tanjiro es sujeto de la oración. Pero no necesariamente es agente y por tanto responsable. Porque para constituirlo como agente se tienen que activar alguna de esas dimensiones de la agencia de acuerdo a Duranti. ¿En cuál de estas oraciones Tanjiro es sujeto y agente al mismo tiempo? Les pregunto.
Sin miedo, sin miedo. En la primera, Ya, está bien, muy bien. Por la evaluación, grado de control, afectación, está bien. Tanjiro trabaja también. En las demás oraciones, Tanjiro es sujeto, pero no agente. Por ejemplo, en Tanjiro respira, ya, pero no hay control sobre la respiración, pues, o sea, bueno, en el anime sí. Si es que vemos el anime, ya, puede ser. Pero así la oración, Tanjiro respira, no hay control sobre la respiración. Entonces, si es que la oración la precisamos un poco más en el marco de la historia del anime, puede ser. Pero así nomás no. Así como está la oración, no. Tanjiro vive en una vida japonesa, no hay control, no hay afectación. Son otros verbos. No todos los verbos implican marcado de agencia. Y vamos a terminar la clase de hoy con este caso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Bueno, en este país ocurre cada cosa también, que uno se olvida. Nos olvidamos de los acontecimientos, ¿no? Ya, el feminicidio de Ivy Ágreda. ¿Qué tenemos ahí? Mismo acontecimiento, diferentes maneras de representarlo. Se entiende que son maneras diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? la ¿O no primera son es diferentes? activa. Dime, perdón. Bueno, en la primera oración sí sería como que está activa o sea, no es paciente, digamos, Javier, digo. Y en la segunda, creo que sí. Ok. O sea, en el primer extracto tenemos, estoy leyendo. El preciso momento en que Javier Hualpavacas le echa gasolina y le prende fuego ahí vea de Marche. Entonces, en el primer extracto se marca la agencia de Hualpa y él aparece constituido como agente y por tanto como responsable de esas acciones. Y en el segundo extracto estoy leyendo donde la prensa selecciona la voz del presunto feminicida. Estoy leyendo. Yo no quería echarle todo, solo quería echarle su rostro. El bus se movió y se esparció por todo su cuerpo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el presunto feminicida? ¿Cómo está constituyendo el evento? Un accidente. ¿Cómo así con un accidente? ¿Por qué? Porque, digamos, claro, él dice que en todo caso quería limitarse al rostro, pero como el bus, digamos, volvió todo un suceso más grande, porque por el movimiento del bus fue que terminó en todo el cuerpo de Interesante. Ya. Porque en el segundo extracto es la voz del presunto feminicida. Vamos a decirle presunto, ¿eh? Él mismo no se está autoconstituyendo como agente y por tanto no se autoconstituye como responsable. El agente es el bus. El bus se movió. El bus es el agente y por tanto el responsable. El bus se movió y se esparció por todo su cuerpo. Y ahí él no se constituye como agente.
el agente del verbo moverse ya es el bus. Se mitiga, por tanto, el mismo feminicida mitiga a la agencia, porque no se autoconstituye como agente. ¿Ah? Se mitiga la agencia de Hualpa. Es interesante, ¿no? Porque es la voz del del presunto feminicida, donde ubica la donde se representa el acontecimiento de cierta forma, y se entiende que en esta representación el presunto feminicida no ubica la responsabilidad en el mismo, al no constituirse como agente de una acción. ¿Se ve la diferencia? Pues estamos terminando la clase. ¿Se ve más o menos la diferencia? ¿Sí están ahí? Y sí, sí se nota la diferencia. Ya, en el marcado de la agencia. Entonces, ¿cómo nos acercamos a este fenómeno, a estas diferencias? A través del sistema de transitividad. Entonces, en la clase de la semana que viene, vamos a explorar en qué consiste el sistema de transitividad. ¿Ok? Y colocar especial atención en los verbos conjugados. Porque hay verbos y verbos. ¿Eh? ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, todo bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos, continuamos el miércoles que viene. Bye, bye, cuídense. Hasta luego, profesora, Gracias. gracias.